Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro obligado para todo ser social, y la realidad es que todos somos seres sociales por naturaleza. En este bestseller, el autor norteamericano Dale Carnegie nos comparte los principios para mejorar nuestras relaciones con los demás, hacer más amigos y ser más influyentes. El libro está compuesto por 4 partes. Parte 1. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Parte 2. 6 maneras de agradar a los demás. Parte 3. Lograr que los demás piensen como tú. Parte 4. 9 consejos para ser un líder. Cómo cambiar a los demás sin ofender ni despertar resentimientos. Primera parte. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. No critiques, no condenes, no te quejes. Carnegie establece que es inútil criticar o reprimir a los demás porque esto pone a las personas a la defensiva y su primera reacción es tratar de justificarse, porque la persona que hace mal tiende a culpar a todos menos a sí mismo. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo de la otra persona, hiere su sentido de importancia y despierta su resentimiento. El resentimiento que genera la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de familia y amigos, y lo peor de todo es que ni así se logra corregir la situación que se ha criticado. Lo único que se puede obtener como resultado de la crítica es que obedezcan de mala gana. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de corregir a los demás? En vez de recurrir a la crítica, puedes hacer una sugerencia y explicar por qué o cómo se beneficiará la otra persona de ello. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Imaginemos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso e interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse. Casi todos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Demuestra aprecio honrado y sincero. Carnegie explica que solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo, hacer que quiera hacerlo. El impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante, ese anhelo por ser apreciado. Ese mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más moderno y hablar sobre qué tan inteligentes son nuestros hijos. Incluso, muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en la realidad. No es algo exclusivo de Don Quijote. Si alguna persona tiene tanta sed de importancia que hasta llegan a enloquecer, imagina los milagros que pueden lograr al darle al prójimo una honrada apreciación de su importancia. Carnegie, a su vez, cita a Schwab, quien enfatiza en ser caluroso en su aprobación a los demás y generoso en sus elogios. Aunque no lo creas, una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. El autor hace énfasis en que no es lo mismo realizar una apreciación sincera que adular, o como decimos coloquialmente, hacer la barba. La adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa y no es sincera, como la apreciación. La apreciación honesta da resultados ahí donde la crítica y el ridículo han fallado. Si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del otro, no tendremos que recurrir a la adulación. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Ralph Emerson. Si tienes algo bueno que decirle a una persona, dilo, porque si se queda solo siendo un pensamiento,
jamás verá la luz ni podrá dibujar una sonrisa en su rostro. 3. Despierta en los demás un deseo vehemente. ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil y absurdo. Es obvio que a ti te interesa lo que tú necesitas o deseas, pero la realidad es que a nadie más le interesa porque a ellos les interesa lo que ellos mismos desean o necesitan. Dicho esto, Dale Carnage explica que entonces el único medio del que disponemos para influir sobre la otra persona es precisamente hablar sobre lo que él o ella quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Carnage pone un ejemplo muy claro. Si no quieres que un hijo fume, no hables de lo que tú quieres. Muéstrale que los cigarrillos pueden afectar su desempeño físico y sus resultados en el equipo deportivo de la escuela. Así que piensa en lo que te gusta o le interesa a la otra persona. Pregúntate, ¿qué va a ganar haciendo lo que yo quiero que haga? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere el otro? Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Henry Ford. Sin embargo, el autor hace énfasis en que ambas partes en la negociación deben salir ganando. Ver desde el punto de vista de la otra persona y despertar en esa persona un deseo ferviente sobre algo no debe confundirse con manipular a esa persona de modo que haga algo en detrimento de sus propios intereses. Cuando tenemos una idea brillante, en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra, ¿por qué no dejarle que prepare esa idea en su mente por sí misma? Entonces considerará que la idea es suya y así le gustará más. Segunda parte, 6 maneras de agradar a los demás. Primero, interésate sinceramente por los demás. ¿Sabías que puedes ganar más amigos en 2 meses interesándote de verdad en los demás que los que podrías ganar en 2 años tratando de que los demás se interesen en ti? Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente hablando sobre nosotros y haciendo todo lo posible para que interesen en nuestras vidas, tristemente jamás tendremos amigos sinceros. Los amigos leales no se logran de esa manera. Dale Carnage hace un llamado muy particular, que nunca olvidemos que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que podemos llegar a tener como líderes, vendedores, amigos, padres de familia, etc. Si queremos tener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requiera tiempo y energía y altruismo. De igual forma, es importante hacer especial hincapié en que el interés por el otro debe ser sincero. Esto significa que debe dar dividendos no solo para la persona que muestra el interés, sino también para quien lo recibe. Segundo, sonríe, una sencilla manera de causar una buena impresión. Las acciones dicen más que las palabras. Una sonrisa expresa, tú me agradas, me causas felicidad y estoy contento de verte. El efecto de una sonrisa es poderoso. Las personas, tanto conocidas como no conocidas, generalmente devuelven una sonrisa, son contagiosas. Pero, ¿qué hacer cuando no tienes ganas de sonreír? Esfuérzate por sonreír. Procede como si de verdad estuvieras feliz, y aunque no lo creas, eso contribuirá a hacerte sentir feliz. Con respecto a esto, el extinto profesor William James dijo: la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos, y si se regula la acción, que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento que no lo está. Procede con alegría, actúa con alegría y habla con alegría, como si ésta ya estuviera en ti, y verás que te sentirás así. El autor explica que la felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas, de lo que pensamos.
El valor de la sonrisa no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan. Tercero, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Recordar el nombre de una persona y pronunciarlo con frecuencia es rendirle un halago sutil y efectivo a su dueño. Aunque no lo creas, la gente sí que le atribuye gran importancia a sus propios nombres. Sin embargo, la mayoría no recuerda los nombres de otros por la sencilla razón de que no le dedican el tiempo y la energía necesaria para concentrarse y repetir los nombres hasta que se queden grabados en la memoria. Y se disculpan diciendo que están demasiado ocupados, pero seguramente no están más ocupados que el expresidente de Estados Unidos, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes trataba en contacto. Franklin D. Roosevelt. Deberíamos tener presente la magia que hay detrás de un nombre. Comprender que es algo propio y exclusivo de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. Así que cuando anuncies algo, transmitas cierta información o hagas alguna pregunta a otra persona, asegúrate de agregar su nombre antes. Cuarto, sé un buen oyente y anima a que los demás hablen sobre sí mismos. Escuchar con atención e interesarnos profundamente en lo que dice la otra persona le dará la perspectiva de que somos conversadores inteligentes e interesantes. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana como en el mundo de los negocios. Aún la persona más crítica y violenta se apaciguará al estar con un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio, mientras el otro se retuerce de coraje como una cobra y saca todo el veneno de su sistema. Y aunque a veces sintamos tentación de interrumpir, es mejor dejarlo hablar y hablar, hasta que se agote. Y cuando por fin se calme y tenga un mejor semblante, ahora sí, dile lo que piensas de una forma cordial y sin exaltarte como él o ella lo hizo. Recuerda que responder al odio con más odio no lleva a ningún lado. ¿Cómo puedes ser un buen oyente? Es simple, alentando a las personas a hablar de sí mismas, dejando que el interlocutor hable sin interrumpirlo. Las personas prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. A veces, todo lo que una persona quiere es un oyente amigo, comprensivo, antes que sacar sus ideas. Eso es frecuente. Lo que quiere el cliente irritado, el empleado insatisfecho o el amigo disgustado. Quinto, habla sobre de lo que le interesa a los demás. Solemos pensar que ser un buen conversador es tener temas de conversación, pero en realidad es hablar de lo que le interesa al otro. En otras palabras, el camino real hacia el corazón del otro es hablarle de las cosas que le son más apreciadas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficio para ambas partes, así que si vas a hacer una petición, hazla en términos de lo que le interesa a la otra persona, no a ti. En este sentido, quizás sea necesario que te instruyas sobre el tema que le interesa a esa persona. Por ejemplo, en vez de decirle a un cliente, ¿me puedes dar trabajo? Será mejor si le dices algo como, creo que puedo hacer que tu empresa cumpla tal objetivo por esto, esto y lo otro. Sexto, haz que la otra persona se siente importante y hazlo sinceramente. Piensa que hay en la otra persona que se pueda admirar sincera y honradamente y no esperes nada a cambio. El deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano, ese anhelo de ser apreciado. El impulso de ser importante es lo que nos diferencia de los animales, el impulso que ha
dado origen a la civilización misma. Dale Carnage claramente dice, si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Aunque pueda llegar a parecer algo insignificante, decirle algo bueno y sincero a alguien puede alegrarle el día y a veces hasta cambiarle la perspectiva que tiene sobre sí mismos. ¿Para qué guardar un comentario positivo si puedes hacer feliz a alguien más? Si notas que a alguien le hace falta una sonrisa en el rostro, entonces pónsela con un elogio sincero. Incluso frases insignificantes como siento tener que molestarte, pero lamento molestarte. ¿Podrías, por favor? Muchas gracias. En verdad lo aprecio. Este tipo de pequeñas cortesías sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y además son la señal de buena educación. Tercera parte. Logra que los demás piensen como tú. Primero, la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión, evitándola. Carnage recomienda siempre evitar el ángulo más agudo, pues 9 de cada 10 veces, cuando se termina una discusión, ambas partes están más convencidas que nunca que la razón está de su lado. El autor considera que no es posible ganar una discusión. ¿Por qué? 1. Si se pierde, pues bueno, se perdió. 2. Pero incluso si se gana, no hay nada de bueno en hacer sentir inferior a la otra persona al demostrarle que estaba en lo incorrecto. Se hiere su orgullo y como ya lo mencionamos, un hombre convencido contra su voluntad sigue y seguirá siendo de la misma opinión. ¿Qué prefieres, una victoria académica teatral o la buena voluntad de un hombre? Ahora veamos, ¿qué se puede hacer ante una discusión? Mejor evitarla. Controla tu carácter primero. Escucha. Dale al oponente la oportunidad de hablar y dejarlo terminar. No interrumpas, defiendas o discutas mientras éste lo hace, porque ese solo levantará barreras. Trata de construir puentes de comprensión. Busca las áreas donde tú y él estén de acuerdo en el que puedan llegar a coincidir, y cuando tu oponente haya terminado su punto de vista, expón antes de que nada los puntos o áreas en los que ambos están de acuerdo. Sé honesto u honesta. Busca los puntos donde puedas admitir tu error, si es que los hubo. Discúlpate por ello. Eso desarmará a tu oponente y reducirá su actitud defensiva. Haz un esfuerzo por analizar con cuidado las ideas de tu oponente, porque así como tú has tenido la razón, él o ella también pueden tenerla en su ocasión. Agradece sinceramente a tus oponentes por su interés y por expresar su sentir. Haz amigos de sus oponentes. Y finalmente, es importante que propongas las acciones o resolución del problema de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Puedas sugerir realizar otra reunión más tarde ese mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararte para esta reunión, pregúntate, ¿tendrá razón mi oponente? ¿Tendrá parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acerca o alejará de mí a mi oponente? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas y jamás le diga a una persona que está equivocada. Cuando pienses que otros no tienen la razón, no ganas nada con hacerlo evidente. ¿Por qué? Porque cuando le dices a una persona que se equivoca, es muy difícil que lo admita porque lo has dado un golpe directo a su inteligencia, a su juicio, a su orgullo y a su respeto por sí mismo. Y esto solo hará que
quiera devolver el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. En otras palabras, cuando contradices a alguien, aunque muestres toda la lógica de Platón o Kant, no alterará sus opiniones, porque has lastimado su sentimiento. Nunca empieces diciendo, te voy a demostrar tal y tal cosa. Esto está mal porque es como decirle, soy más vivo que tú, voy a decir una o dos cosas, te haré cambiar de idea. Esto es básicamente como un desafío, despierta oposición y hace que quien te escucha quiera librar una batalla contigo mismo. La mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que creemos. Según la fuerza de tu ataque, la otra persona responderá con igual fuerza. ¿Cómo podrás decirle a alguien que está equivocado o equivocada de forma más bonita o al menos cordial? Supongamos que alguien hace una afirmación que a tu juicio está equivocada, aunque sepas que está mal. Es mejor comenzar diciendo algo como, bien, escucha, yo pienso de otro modo, pero quizá me equivoco. Me equivoco con tanta frecuencia. Y si me equivoco, quiero saber y corregir mi error. A ver, examinemos los hechos y veamos lo que nos tratan de decir. Hay algo mágicamente positivo en frases como, quizá me equivoco con tanta frecuencia, etc. Prohíbe el empleo de aquellas palabras o expresiones que denotan una opinión fija como, por cierto, indudablemente, etc. Y mejor adopta otras que denoten humildad como, creo, entiendo o imagino que una cosa es así o asá. Así me parece mejor por el momento, etc. Incluso a veces funciona preguntarle dónde creen que tienen problemas y discutir cada punto pidiendo a sus opiniones sobre posibles modos de proceder. Con una que otra sugerencia lanzada aquí y allá, dejarás que ellos mismos presenten tu sistema o solución. Al final, expones tu idea y cómo ésta se converge al punto donde los llevaste anteriormente. Lo más probable es que la acepten. De lo que se trata es de que tus ideas, opiniones o puntos de vista sean complementarios a los suyos y no opuestos, y por supuesto, darles el respectivo crédito. 3. Si estás equivocado, admítelo rápida y enfáticamente. No hay nada malo en decir, soy culpable, no tengo excusas ni disculpas. Cuando una persona nos quiere censurar o hacer ver que estamos actuando mal, y en vez de debatirle comenzamos a autocondenar nuestro propio proceder, incluso podemos causar una reacción opuesta de aceptación y perdón. Además, si sabemos que de todas maneras, tarde o temprano, se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra propia cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? La humildad siempre es mucho más admirada que la prepotencia. Somos humanos y nos equivocamos. Cuando admites tus errores, lo más probable es que la otra persona asuma una actitud generosa de perdón y trate de restarle importancia al error. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los propios errores. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. 4. Empieza de forma amigable. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra ti, no podrás atraerlo a tu manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. A nadie le gusta cambiar de idea. Si quieres ganar un adepto a tu causa, debes primero convencerlo de que eres un amigo sincero. Algunas expresiones que lo harán sentir que son buenas personas y que no están imponiendo tu opinión son: a ustedes corresponde considerar, quizá valga la pena pensar en esto, amigos. Aquí hay algunos hechos que espero no sean perdidos de vista. Mis estimados, ustedes, señores, con su conocimiento de carácter humano, verán fácilmente el significado de estos hechos. Empezar con una intervención positiva construye puentes. 5. Consigue que la otra persona diga
sí, sí, inmediatamente. Carnage basa esta estrategia en el modo socrático. Cuando hables con alguien, no empieces discutiendo las cosas en las que no estén de acuerdo, sino más bien encontrando, detectando y destacando los puntos en común en los que ambos están de acuerdo. Haz que la otra persona diga sí, sí y luego sí desde el principio. Evita, si es posible, que diga que no. El decir sí tantas veces hace que la otra persona se sienta comprometida y con la necesidad de permanecer congruente a sus síes anteriores. Vale la pena mencionar que este principio de congruencia también es mencionado en el libro que engloba los 7 principios de persuasión. Sexto, permite que la otra persona sea quien hable más. Cuando intentamos que los demás piensen como nosotros, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Dejemos que la otra persona hable, hagámosle preguntas, permitamos que nos explique unas cuantas cosas, y aunque estemos en desacuerdo con ellas o nos podamos ver tentados a interrumpirla, no lo hagamos, porque de todas formas no nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias en su cabeza que reclamar salir a la luz. Escuchemos con paciencia y ecuanimidad. 7. Permite que la otra persona sienta la idea es suya. Se requiere de gran habilidad para que la otra persona piense que la idea fue suya y que nadie más se la ha vendido. ¿Cómo lograrlo? Dásele a conocer como de pasada, pero haz que se interese en ella, de modo que piense en esa idea por su propia cuenta. No trates de convencerlos, déjalos que ellos mismos decidan. Cuarta parte. Sé un líder. ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimiento? 1. Empieza con un elogio y aprecio sincero. Primero lo bueno. Brindar retroalimentación comenzando con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con anestesia. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado el dolor. Llama la atención sobre los errores de los demás indirectamente. En línea con el punto anterior, muchos creen que es eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra pero y después meter la crítica. Cuando hacemos esto, la credibilidad se reduce y lo más probable es que no logremos cambiar la actitud. Tercero, habla de tus propios errores antes de criticar de los demás. Es mucho más fácil criticar a los demás que autocriticarnos. Una manera eficaz de señalar errores en los demás y de que no lo tomen mal es empezar hablando de tus propios defectos. Admitir los propios errores, aun cuando ya los hayas corregido, puede ayudar a convencer al otro de cambiar su conducta y hacer lo mismo. No es tan difícil escuchar cuando alguien nos habla sobre nuestros errores, si quien lo comienza admitiendo humildemente que también él o ella está lejos de la perfección. Cuarto, haz preguntas en vez de dar órdenes. Hacer preguntas en lugar de dar órdenes no solo vuelve más aceptables las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepta con gusto una orden si has tomado parte en la decisión de la cual emana la orden. 5. Permite que la otra persona salve su propio prestigio. Como ya lo vimos anteriormente, nada ganamos con evidenciar la equivocación del otro. Aunque tengamos la razón y sea más contundente que la otra persona que está equivocada, lo único que pasará es que le haremos daño, haciéndole perder su prestigio. Sexto, elogia el más pequeño progreso y además cada progreso. Sé caluroso en tu aprobación y generoso en tus elogios. Cuando entramos a
a un cachorro para que haga ciertos trucos, utilizamos premios para perros. Cada que hace algo bien para que continúe haciéndolo y aprenda. Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. 7. Atribuye a la otra persona una buena reputación que mantener. Si quieres que una persona mejore en ciertos sentidos, procede como si ese rasgo particular ya fuera una de las características sobresalientes de su personalidad. Cuando le damos a alguien una buena reputación que mantener, hará todo lo posible por no desmentirla y porque ésta prevalezca. 8. Alienta a la otra persona que los errores parezcan fáciles de corregir. Si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si le damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas realidad, la veremos practicar hasta que asome la madrugada a fin de superarse. Fin. ¿Estás listo para poner en práctica estos principios? Al inicio del libro se deja explícito que de nada servirán estos principios, consejos y guías que se abordan si no haces nada con estos, o mejor dicho, si no haces magia con ellos. Libros Tu Mundo.